para aquellos que de pronto no estén en esta primera parte puedan igual ponerse al día más adelante. ¿Les parece? ¿Está Listo, todo el ya mundo de puse. acuerdo? Súper. Perfecto, Joa. Buenísimo. Bueno, entonces, bienvenidos, bienvenidas a todos. Este es nuestro primer taller que estamos realizando desde la mesa de STEM y género y la hemos llamado hacia una comprensión colaborativa de género en investigación educativa en América Latina. Les agradecemos a todos por interesarse. Recibimos alrededor de 80 inscripciones. Pues en el momento solamente somos 11 participantes, pero estoy segura que ya se irán conectando poco a poco cada uno. Y lo que queremos sobre todo hacer es que aquí hay personas de 8 países diferentes, al 60% somos mujeres, hay un 30% de hombres, pero también hay personas que se han denominado en otras categorías como cis, bis, entre otras. Entonces, eso me parece muy interesante porque es un tema de inclusión. Y lo que queremos es ojalá que haya participación de muchísimas perspectivas, de muchísimas opiniones, porque eso va a enriquecer demasiado estas conversaciones. Entonces, la razón por la cual los convocamos a este primer taller es que en el contexto actual, donde la educación STEM juega un papel crucial en el desarrollo de nuestras sociedades, es vital que integremos la perspectiva de género para garantizar una educación inclusiva y equitativa. Cada vez vemos que, digamos, esa opinión de los géneros distintos, de personas que se clasifican distintos y tienen diferentes formas de actuar, pensar y ser y verse, va a aportar muchísimo hacia los desarrollos tecnológicos, hacia la educación y hacia el progreso en general. La red STEM Latam, con su enfoque colaborativo en toda la región, nos ofrece una oportunidad única para reflexionar colectivamente sobre cómo conceptualizamos y aplicamos el concepto de género en nuestras investigaciones y prácticas educativas. Entonces, es muy importante entender que esta mesa, si bien es una mesa adicional a la red, creemos que es una mesa cuya temática es transversal a las otras temáticas, ¿cierto? Género no se debe tratar como una cosa aparte, sino género y finanzas, género y pensamiento computacional, género y infancia, cómo desde la edad temprana podemos motivar a más niñas, por ejemplo, a sentir que la ciencia o la ingeniería o la tecnología también son carreras para ellas. Entonces, es un hecho, y ahorita tuve la fortuna de estar en el congreso del STEM Women Congress, donde uno se empieza a dar cuenta la importancia de las voces en las diferentes disciplinas. No es un tema de igualdad, no es un tema que haya 3 hombres, 3 mujeres, 3 esto, 3 lo, o sea, de todo, no, sino que haya representación diferencial, porque nos hablaban un poquito, por ejemplo, en el tema de los arneses, cómo los arneses están diseñados para un cuerpo masculino, pero cada vez vemos más mujeres también practicando en esas labores y necesitan un diseño pensado en ellas. O cuando hablamos, por ejemplo, del traje de los bomberos, también está diseñado para un cuerpo masculino, pero cada vez vemos que hay más mujeres interesadas también en cumplir estos roles. Entonces, que haya una voz y una representación para entender esas necesidades es crucial. ¿Qué queremos hacer este año en la red, en esta mesa sobre todo? Es en una revisión sistemática que esperamos ya tener abierta al público sobre cómo se entiende y se practica la perspectiva de género en el ámbito de la educación e investigación en América Latina, ¿cierto? Porque eso a veces es incierto. No queremos que la gente sienta que esto es, a veces el feminismo es malinterpretado, ¿cierto? Se cree como que no, que las mujeres ahora quieren, no significa eso, sino con datos objetivos mostrar representaciones. Hay lugares donde también hay más mujeres que hombres y ahí también se necesita una representación masculina. Entonces no es lo uno ni lo otro, sino que haya equidad de voces y opiniones. ¿Qué queremos como mesa? Articularnos mucho mejor con las otras mesas de la red, participar en conjunto, no ser una mesa satélite por ahí por un lado, sino que trabajemos todos en un objetivo común, fortalecer la comunicación y visibilizar la labor de los miembros. Aquí hay muchas iniciativas, fundaciones, investigadores, una gran cantidad de entes financiadores que buscan promover la equidad de género en las distintas prácticas STEM, en la educación y en la investigación. ¿Cómo nos articulamos?
sobre todo porque nos hemos dado cuenta que las convocatorias recientes son convocatorias bastante grandes que requieren una gran contrapartida. Entonces, una entidad sola postularse no es viable, pero si nos juntamos y entendemos los intereses, lo podemos lograr. Otra cosa es que vemos que hay unas iniciativas maravillosas que invierten un montón de recursos en formar a diferentes niñas y mujeres en campos, en tecnologías, etcétera. ¿Cómo ayudamos a que las niñas o mujeres que lleguen a esas oportunidades sean unas que realmente lo vayan a aprovechar, ¿cierto? ¿Cómo podemos ver que se articulen desde otras iniciativas? Eh, Queremos hacer unas reuniones mensuales, a veces quincenales. Algunas serán informativas, otras de trabajo. Por ejemplo, está la plataforma CREA de la red STEM Latam, en la que tiene recursos abiertos sobre cómo realizar prácticas STEM, pero queremos hacer un documento, así como la que ya existe de pensamiento de diseño, cómo se puede incorporar una perspectiva de género dentro de cualquier iniciativa STEM, porque no es lo mismo realizar una iniciativa STEM y decir, ah, no, se lo hizo una audiencia femenina. Eso no es realmente la perspectiva de género, ¿cierto? ¿Cómo rompemos esas barreras? ¿Cómo podemos crear unas iniciativas donde se incluyan temáticas cuyo estereotipo es masculino y otro estereotipo también es femenino y se rompan ahí cuando estén los dos géneros trabajando en lo mismo? Y otras de estas charlas queremos que invitar a personas que articulan temáticas de diferentes mesas. Entonces hay personas expertas en finanzas y género y educación. Entonces ahí estamos articulando los temas de dos mesas. También puede ser cambio climático, sostenibilidad, género. Entonces podemos mezclar las temáticas de diferentes mesas para conocernos también con otras personas que tienen estos intereses comunes. Y finalmente lo que queremos hacer es cómo conceptualizamos la perspectiva de género en nuestro quehacer. Entonces, hemos enviado unas encuestas para saber cada uno de ustedes, seguramente han trabajado en esto. Digamos, yo, que no me he presentado, perdón, pero ahora aprovecho que se ha conectado más gente y me presento al final. Pero, digamos, mi interés por los STEM partió de haberme ganado el premio L'Oreal UNESCO para Mujeres en Ciencia, donde realmente me di cuenta que las mujeres hemos tenido menos tiempo en el ámbito educativo, en la investigación. Es muy reciente nuestra participación en muchas cosas y eso nos ha dado una pequeña desventaja. No por eso quiere decir que sabemos menos o estamos menos preparadas, pero sí hay que trabajar un poquito en tener más voces en los diferentes lugares y que estas conversaciones no sean solamente mujeres hablando con mujeres, sino que haya mujeres y hombres para que y de otras también que se clasifiquen en otras categorías para también tener esa representación y esa equidad en el hacer, ¿cierto? Entonces, eh, el objetivo ahorita es explorar la comprensión de estas conceptualizaciones de género entre las y los integrantes de la red STEM Latam, identificando áreas de interés común y estableciendo una base para futuras colaboraciones. Eh, la idea también es que a través de una serie de actividades colaborativas busquemos contribuir y construir una base conceptual compartida que no solo enriquezca nuestras investigaciones, sino que también impulse un cambio significativo en la práctica educativa en América Latina. Como somos una mesa muy abierta y literal queremos practicar lo de la inclusión, por eso hemos abierto un Padlet y lo que hemos visto históricamente es que a veces toda la información se queda dentro de la coordinación. Entonces nosotros tenemos el privilegio de tener los correos de todos, dónde trabajan todos, qué hacen, y pues eso es una información privilegiada. Pero hemos abierto un Padlet para que todos, por favor, puedan compartir ahí quiénes son, de dónde vienen, por qué les interesa este tema, si quieren poner su correo electrónico, maravilloso, para que otra gente los pueda contactar y visibilizar. Como mesa, hemos desde el año pasado querido crear un mapa interactivo que nos conecte y sobre todo que muestre datos objetivos de esos lugares o esas áreas en donde hay poca representación femenina o poca representación de distintos géneros en estas disciplinas o en estas investigaciones o carreras, etcétera, para poder también entender qué prácticas podemos hacer para promover un poco más de esa representación y esa equidad. Con esto entonces me presento, soy Giovanna Dañez, actualmente soy profesora en la Facultad de Arquitectura y Diseño en la Universidad de los Andes
Yo soy bióloga, microbióloga e hice un doctorado en el estudio de las enfermedades de plantas, fitopatología, soy científica de formación, pero afortunadamente una competencia que crearon en el 2019, perdón, en el 2016, me llevó a entrar a la Facultad de Arquitectura y Diseño como profesora, en donde he trabajado en metodologías de enseñanza basado en retos que buscan identificar necesidades de los contextos cercanos de los estudiantes y resolverlos aplicando biotecnologías o conocimientos que vienen de la ciencia. Y ha sido encantador la manera como cuando el estudiante necesita la ciencia para resolver sus retos, se enamora de esta práctica. Yo nunca había visto una estrategia más eficiente para atraer a la gente a la ciencia. Y eso empecé a crear como toda esta área del biodiseño, que no ha sido algo nuevo, ¿cierto? Pero digamos dentro de la universidad sí, y ha sido fascinante. Entonces ahora tengo el honor de coordinar esta mesa, lo hago con mucho amor y sobre todo, como les digo, con el mejor interés de crear algo colaborativo, inclusivo, de darnos a conocer, de que si ustedes tienen una fundación o un proyecto o algo y le necesitan dar visibilidad, que sea así, poderles ayudar a hacer un vínculo para expandir las iniciativas que cada uno están haciendo y ojalá pensar en una red donde todos podamos caber, ¿cierto? Porque me acuerdo cuando hablamos con entes financiadores siempre nos dicen, ¿por qué tengo que apoyar esta si esta también es maravillosa y esta también es maravillosa? Entonces, ¿cómo nos diferenciamos y podemos trabajar en conjunto para lograr ese objetivo común, que es generar una mayor representación de los diferentes géneros en distintos espacios? Entonces voy a presentar al equipo. Si quieres, Dianis sigue, luego Juliet y Mónica, que es la que seguirá hablando. Listo, Joa, gracias. Bueno, hola a todos y todas. Espero que estén muy bien. Yo soy Diana Quiroga, soy asistente de coordinación de la mesa STEM y Género. Actualmente soy estudiante de diseño y pues me involucré un poco en la mesa porque me interesa mucho poder aportar y expandir esos conocimientos en el enfoque de género, sobre todo cómo estos tienen mucho para ofrecer en el área STEM, poder articular conocimientos con otras mesas y temas, ¿no? Que ya hemos hablado que el enfoque de género creemos que es bastante transversal. Em, y también es muy interesante poder discutir sobre las diversas formas de contemplar esos significados de género, esos sesgos y esos desafíos que se enfrentan, digamos, a la inclusividad en áreas STEM. Entonces, pues, como ya les dijo Joa, nos interesa mucho conocerlos, que ojalá puedan en un momento entrar a este Padlet, darle clic acá en este más y ayudarnos como con una foto de ustedes, por ejemplo, por qué se vincularon en la mesa, cuáles son sus expectativas y demás. Gracias, Diana. Pues No es un sé. gusto saludar a todas las personas que están acá conectadas. Yo rapidito me presento. Yo tengo lo que lleva de este año involucrando o siendo parte de esta mesa de género, STEM más género de la red. Y estoy muy contenta. Hemos logrado hacer cosas bien interesantes, como lo que decía Giovanna sobre el conocer cómo en la actualidad la investigación educativa ve la perspectiva de género, que ha sido parte como importante de lo que he venido contribuyendo aquí en esta mesa y más cosas que estamos haciendo juntos. Entonces, bueno, un gusto y bueno, continuemos con el taller. Ya, súper. Bueno, yo soy mexicana, vivo en Chile, entonces tengo algunos chilenismos, algunos mexicanismos y hablo de cualquier cosa. Entonces, este, les voy a platicar un poco cuál va a ser la dinámica de este taller. Está dividido en 3 fases. La primera fase es una fase bien importante donde queremos, con una actividad individual, evocar en ustedes que posiblemente la mayoría ya haya trabajado en temas de género dentro de su práctica educativa, de su práctica investigativa o no, no necesariamente. Por eso es importante para nosotros mostrarles algunos marcos que seleccionamos sobre cómo algunos investigadores ven la perspectiva de género en su investigación. Entonces, esa primera parte tiene que ver con esa evocación de conceptos, de términos sobre el género en la investigación. Sí, eso es una dinámica de análisis de texto y vamos a hacer una pequeña discusión al respecto que les vamos a ir pasando poco a poco los insumos donde van a ir plasmando
algunas cosas importantes que nos van a permitir seguir a la siguiente actividad. La segunda fase ya es una fase de colaboración. Entonces, vamos a hacer grupos de 3 personas donde les vamos a pedir, en cuanto a la reflexión anterior que tuvieron sobre la perspectiva de género en la investigación, en grupos se idee algún proyecto de interés común que tenga el equipo y donde habrá el desafío como de plantear algún proyecto, una temática que tenga que ver, que esté diseñada con perspectiva de género y que tenga que ver con su quehacer docente o investigativo. Y al final, la última fase, pues es una reflexión colectiva donde vamos a tener algunas preguntas que nos van a guiar y nos van a ayudar a comprender cuáles fueron los desafíos que ustedes tuvieron, qué oportunidades encontraron en diferentes temáticas en cuanto a perspectiva de género, en cuanto a investigación, y a su práctica educativa también. Entonces, en general, esta es nuestra dinámica. Vamos a irles guiando y dándoles en el chat los insumos. Por ejemplo, yo les puse recién el Padlet. Entonces, después les vamos a ir poniendo los enlaces a lo que vamos a ir haciendo. Eso, Diana. Gracias. Listo. Entonces, pues nada, para comenzar, como ya nos contó Moni en la fase uno, lo que queremos es como con esta fase que es una fase detonadora, un poco para esa exploración y comprensión del concepto de género en el contexto de la investigación educativa. Entonces, lo que hicimos acá fue proporcionarles 2 apartados de textos que conceptualizan contrastes sobre género y los extraímos de estudios recientes en el ámbito educativo. Los 2 textos, los 2 fragmentos es uno de Panorama de la Educación Matemática con perspectiva intercultural de género y el otro es de El juego con perspectiva de género en aulas de ciencia, percepciones del profesorado en formación inicial. Ahí pueden encontrar los autores por si de pronto les interesa más conocer estas aproximaciones. Entonces, si quieren, pueden escanear este código o creo que Moni ya les envió, o alguna Moni o Joa me ayudan. Pueden ir al link que les enviamos por el chat y ahí van a encontrar los 2 apartados de las lecturas. Entonces, la idea es que vamos a tener 10 minutos para revisarlos, ¿cierto? Para leerlos detalladamente, si necesitan como subrayar, hay alguna idea que les interesa, la anotan a un ladito, para luego realizar una pequeña discusión. Entonces, pues nada, cuéntenos si les sirve el link, si les sirve el código, si pudieron tener acceso para que empecemos entonces la lectura, si les parece. Si quieren, nos regalan una manito arriba para saber que están ahí, que van a empezar a leer, o el micrófono, bueno. Ya están adentro, ya los vi que están adentro. Entonces, ojalá Sí, que si no editen ese documento, solamente lo pueden descargar si quieren, para que no haya tantas anotaciones de tantas personas. listo, muchas gracias. Entonces vamos a Pues, darles 10 minutos sí, para las lecturas.
Nos quedan un par de minutitos. Continuamos, Diana. Ya pasaron 11 minutos. Yo ya terminé de leer. Sí, yo igual. Estaba contabilizando y justo acaban de acabarse los 10 minutos. No sé si nos quieren decir por el chat o prender el micrófono, si ya terminaron, si necesitan un minuto más. Em, listo, Diana. Entonces, si quieren, demos un minutico más y avanzamos. Listo, perfecto. Entonces, si quieren, vamos a continuar. Em, digamos que ahora lo que queremos un poco es eh, conocer sus opiniones. Nosotros acá lo que hicimos fue como resaltar estas dos frases que nos parecieron como muy importantes de los textos. Em, entonces, lo que queremos hacer, ya vuelvo a estas frases, es que ustedes, no sé si han utilizado antes la aplicación de Miro, es como un board colaborativo en el que ustedes pueden plasmar
sus opiniones. Entonces, ya Moni creo que sí, nos ayudó por el chat con el link al Miro. Lo que van a hacer ustedes entonces es dar clic y van a encontrar a mano izquierda unas preguntas. Ahorita se los vamos a proyectar acá. La idea es que debajo de cada pregunta, las preguntas son estas, ¿cierto? Estas son las mismas que van a encontrar en el Miro. Elijan una de las notas adhesivas que aparece ahí. Ahí hay varias como de colorcitos. Coloquen su nombre y su respuesta a la pregunta, ¿cierto? Si consideran que necesitan otra nota adhesiva o alguna otra cosa, pueden colocarlo ahí al ladito, pero no olviden colocar su nombre como para que sepamos quién es quién y quiénes estuvieron como presentes, ¿no? Entonces la idea es, si quieren voy a abrir acá el Miro para los que... Y si eh, quieres abrirlo y mostrar así como que si alguien quisiera agregar, ¿cómo lo podrían hacer? exacto, entonces denme un segundo, está cargando, acá ya veo que hay varias personas. Entonces lo que ustedes hacen es como, estamos acá en esta fase uno, ¿cierto? Explorando el concepto de género en la investigación educativa. Estas son las 4 preguntas que tenemos que responder. Vamos a hablarlo más adelante. Ahora enfoquémonos en esta parte. La idea es que tomen una de estas noticas adhesivas. Ustedes le dan clic y al darle doble clic ya les deja escribir. Entonces ahí podemos pues plasmar sus respuestas, ¿no? Em, entonces cuéntenos si les funcionó. Esta actividad principalmente es para que reflexionemos sobre cómo la perspectiva de género puede verse desde diferentes lentes. Eh, y esta perspectiva, bueno, de alguna manera, en algún punto nosotros poder incorporarla a nuestro quehacer, ¿no? Entonces, aquí Diana está proyectando las dos extractos, mientras ustedes, bueno, van completando esas preguntas, qué fue lo que les evocó, las lecturas que hicieron.
nos quedan un par de minutos, por ahí unos 2 minutos, para que si quieren vayan terminando de colocar sus opiniones. Bueno, si quieren, mientras van terminando ahí, no sé si hay alguien que nos quiera compartir su opinión sobre alguna de estas preguntas que de pronto les haya llamado la atención, de algún concepto, ¿cierto? Algún elemento, alguna diferencia que identifican en las conceptualizaciones. eh, Pueden hacerlo por el chat o prender su micrófono. No los vamos a Bueno, juzgar. mientras alguien más se atreve, voy a hablar. Me considero imparcial, lo acabo de leer el documento. Pero me pareció interesante en el primero, sobre todo como entender que el mundo no es blanco y negro, ¿cierto? No es binario, sino que una mujer puede ser una mujer profesional, pero excelente en mil cosas, pero también puede tener otros retos en otras. eh, e inclusive también un hombre. Entonces, normalmente como seres humanos clasificamos todo en blanco y negro, hombre, mujer, pero hay mucho más el espectro. Entonces, que si es indio o no es indio, que si es esto o no es lo otro. Entonces, como que siento que eso es importante entender que el ser no se clasifica tan fácilmente, tiene una cantidad de retos que son importantes considerar. Y en el segundo, me parece interesante el tema de que sí es una realidad que la representación es diferencial en distintas temáticas. Y la importancia, sobre todo, lo que yo venía hablando un poco era como esas voces, como esas representaciones y cómo hacemos para que no haya estereotipos que sesguen a un individuo a creer que no pertenece dentro de una disciplina o no pertenece dentro de un campo o que no es capaz de hacerlo. Y yo no sé, yo siempre digo este ejemplo, pero me quedó sonando alguien en la conferencia que les dije de STEM Women Congress, empezó a hablar que, por ejemplo, las fichas de Lego, si uno iba a comprar un Lego de 5 años, que el de las niñas era mucho más fácil que el de los niños. ¿Por qué? Tenemos exactamente la misma capacidad de armar el mismo Lego. No sé si es real, tengo que investigar si ese ejemplo era real, pero lo mencionaron y me puse a pensar como, qué raro. Y sí es cierto que los juguetes que los niños están más orientados son de armar, de construir, de crear, y el de las mujeres en general es muy estático, ¿cierto? Entonces, ¿cómo desde las tempranas de edad uno puede exponer distintas temáticas? No tiene que ser no estamos diciendo que a todas las niñas les tienen que gustar los carros y a todos los niños las muñecas, no, pero podemos hacer muñecas que se armen como un tractor, podemos hacer, no sé, cosas así como de romper estos estereotipos y de brindar estas habilidades desde una temprana edad. No sé si alguien más vio algo distinto. ¿Alguien más que quisiera contribuir con algo que le haya quedado sonando ahí? Ideas, algo que le haya evocado dentro del trabajo que han venido haciendo. Diana. A mí me gustó la primera lectura porque toma esta complejidad y una visión mucho más amplia de la diferencia entre hombres y mujeres, en general de las personas, ¿no? Esto de no tomarlo lo blanco y negro, que nada más no es decir hombres y mujeres,
Em, pero luego yo me he sentido como ahogada cuando se empieza a hablar de todo esto, es que no estás considerando que es indígena, que está en una zona de escasos recursos, que no estás considerando esto, no consideras aquello. Entonces, a mí lo que me ha gustado del segundo, que yo sé que es una forma muy simplista, pues lo único que está considerando son los estereotipos, pero al menos yo siento que es así, ¿no? Ir desabaratando la complejidad de lo que es la inequidad por cuestiones de género, ir abordando luego uno por uno, porque luego te llegan y ¿dónde estás considerando en tu proyecto la educación sexual? Pues yo soy de física, ¿no? Creo que para no, lo que me ha funcionado a mí para no ahogarme cuando venimos con todas estas problemáticas de la sociedad es mi disciplina es lo más importante, que los niños aprendan física es lo más importante y de ahí cómo puedo hacer que todos aprendan con la misma calidad y vean las mismas posibilidades que le da mi disciplina en la que yo me especializo. Es lo que quería compartir. Gracias, Diana. Por ahí creo que tenemos un minutito más para también escuchar a Paola López. Paola. Suasho Chomivichin. Bueno, pues digamos que me parece interesante lo que justo menciona Diana en relación a pues esto que también llamamos las interseccionalidades en relación, por ejemplo, a lo territorial entre lo urbano y bueno, y las amplias zonas rurales. Quiero como acotar, digamos que tres cosas. Uno, en relación a la creación de esos currículos específicos, porque sí siento que todavía en lo rural llega mucha cosa estandarizada, que realmente no se permite ver la potencialidad de los estudiantes, de las personas que están ahí ávidas de hacer. Entonces, bueno, por un lado eso, eso me gustó mucho el segundo texto cuando decía cómo crear esas metodologías específicas y pues es bueno. Realmente puede ser una tarea mucho más grande, pero justamente es lo que nos permite también como salirnos de estas, como de solamente esto que es justamente aparentemente un currículo estandarizado para responder, por ejemplo, a unas pruebas estandarizadas, que muchas veces pues la vida no es estandarizada. Entonces, eso por un lado. Lo segundo, en relación, por ejemplo, a las lenguas propias, en el caso de los pueblos ancestrales y de, por ejemplo, como raizales que tienen el criol, que son comunidades afrodescendientes, pero que tienen también sus lenguas propias, es cómo estas lenguas también se transforman y crean palabras justamente para involucrarse en estos temas, por ejemplo, de STEM. Y es bueno, ¿en qué medida? Porque digamos que dentro de los rasgos coloniales, y bueno, esto lo hablaba un poquito en el primer texto, pues de alguna manera cómo se nos invisibiliza, cómo se nos mata lentamente, justamente porque hay que aprender el español, hay que decirlo en estos, digamos, incluso en estos anglicismos, que es el STEM. Entonces, bueno, cómo es también desde nuestros propios lenguajes podernos nombrar y darnos lugar y también ser vistos desde ahí, ser vistas desde ahí. Entonces ya no solo nos pasa como grupos étnicos, sino también nos pasa como mujeres. Es que si yo pronuncio mal, entonces ya ahí también está la burla, ¿no? Entonces ese es el tercer tema que quería abordar. El tema, por ejemplo, que va de la mano con lo emocional, que creo que fue en el primer texto, no, en el segundo texto, cuando dice que es importante mejorar la autoestima de esos estudiantes, mujeres, hombres, incluso en estas disidencias de género, como más allá justamente también de pensarnos como también qué es ser hombre, qué es ser mujer, no, pues qué es ser humano en este tiempo. Entonces, es el lugar también de las habilidades emocionales que nos permiten incluso atravesar la frustración, porque, por ejemplo, en experimentos que hacemos, por ejemplo, en torno a física o matemática, cuando se nos rompen los materiales, cuando no sucede lo que, no sé, la imagen dice que va a suceder, o las instrucciones no fueron tan así, tocó hacer ajustes, bueno. Entonces, cómo manejamos también la frustración, cómo nos permitimos seguir experimentando y seguir abordando pues el método científico sin que eso sea como, no, ya tú eres bruto o simplemente no sabes o justamente, ay, justo porque tú eres mujer, entonces no, claro, no lo podías hacer, sino como también podemos como darle también ese lugar dentro del, bueno, este campo experimental y amplio a esas habilidades también socioemocionales.
Y ya, esas eran como las tres que tenía como en mente. Muchas gracias. Gracias a ti, Paola. La verdad es que los comentarios que hicieron entre Diana y Paola nos hablan precisamente de cómo, y bueno, esto es que algo que ojalá que pronto les podamos compartir, ¿verdad, Giovanna? Una investigación que hicimos donde precisamente queremos, y todavía con ustedes, ¿no? Indagar en todos esos lentes que uno se puede poner en cuanto a cómo incorporar la perspectiva de género, pero también otras perspectivas que van vinculadas precisamente con lo que hablaba Paola. Si vemos el género como algo binario, si vemos el género como otros enfoques, ¿no? Para no profundizar en esa temática, que precisamente es lo que les vamos a compartir, ojalá antes de acabar este año, cómo la investigación que se hace en Latinoamérica eh, ve la perspectiva de género, y cómo incorporan el STEM, cómo ven otras, qué metodologías se utilizan. Entonces, bueno, va a ser bien enriquecedor y sobre todo lo que estamos compartiendo en este taller sobre lo que ustedes les evoca desde por ejemplo, puedo ver a Diana que también ya viene, a Paola, que viene el Padlet, cuál es su trabajo y su formación, que es súper interesante. Y hay varios, ¿no? Que estuvieron ahí llenando sus perfiles. Entonces, nos complace mucho ver todas las respuestas que nos dieron y sus contribuciones. Y Diana, si te parece, pasamos a la fase que sigue. Pueden Sí, seguir llenando el Padlet, el Miro, quienes lo sigan haciendo, mientras pasamos con Diana. sí, perfecto. Ay, perdón. Listo, entonces, em, bueno, digamos ya en esta segunda fase, ¿cierto? Lo que queremos hacer es, como les había dicho Moni antes, eh, trabajar en grupos pequeños, ¿cierto? Queremos como plantearles unos escenarios de investigación, bueno, más bien que ustedes planteen un escenario de investigación que incluya una pregunta, ¿cierto? Una pregunta de investigación, una hipótesis, formular una hipótesis, una metodología. Un enfoque específico, ¿cierto? Selección de población y contexto, un foco en el área STEM y una herramienta y técnica de análisis. Digamos, de pronto esto ahorita suena demasiado, ¿cierto? Pero lo que queremos un poco es enfrentarlos a ese desafío real de tener que definir esto, por ejemplo, en un escenario de investigación, ¿no? Pensando en la perspectiva de género. Entonces, la idea es que vamos a acudir de nuevo a ese Miro en el que estamos trabajando. Si de pronto alguien ya lo cerró, recuerden que el link está en el chat. Yo creo que Moni vamos a hacer grupitos, ¿cierto? Ahorita somos 14. Sí, la Em, idea es que hagamos grupos de 3 personas. Ojo que van a ser 3 personas que posiblemente no se conocen entre ellas, es lo más seguro. Entonces hay que ponerse de acuerdo. También estos espacios nos invitan mucho a hacer esas redes, sí, que también es parte de lo que queremos lograr un poco, es como que pueda surgir en algún punto una colaboración. Entonces, las invitamos a que lo vean con esa mente, ¿no? Seleccionar una temática de alguna de las personas que estén en el grupo y pues que puedan hacer un bosquejo muy, muy simple de este escenario de investigación, ¿no? sí, No es tan elaborado, es más bien como un bosquejo que nos permita ver un enfoque hacia una problemática que ustedes ven en su disciplina, en su contexto, y bueno, ahí Diana Amanda dice que se tiene que ir. Gracias, Amanda. Ahí en el Miro, entonces ahora sí, del lado derecho está esta parte. Entonces sí vamos a alcanzar con esas, yo creo que son como 5 grupos. Cada grupo, pues ahí tiene que completar sus datos e ir completando. De hecho, ahí están hechos los cuadritos, ¿no? De cada una de las cosas que se les están pidiendo. Diana, perdón, sigue. sí, tranquila, ¿no? Entonces, sí, lo que dijo Moni, digamos acá ustedes igual van acá, digamos esta pregunta de investigación, entonces ustedes 2 puntos, como quieran, y la colocan. La idea es que acá arriba pongan sus nombres y pues nada, como dijo Moni, somos yo creo que por ahí 4 grupos. Entonces, yo creo que vamos a dividir la reunión, ¿cierto? En esos grupos para que puedan conversarlo.
Y nosotras vamos a ir pasando entre esos grupos por si tienen dudas, por si quieren comentarnos algo, para asegurarnos que nadie se quede solo y pues que estén como participando de forma activa. Entonces, tú me puedes ahí ayudar, Moni, con ¿dónde está? Breakout Rooms, ¿cierto? Hay alguien acaba de unirse. Voy a hacer un grupo de 4 porque así lo exige la cantidad de participantes. Y a ver, déjame ver. Entonces les va a llegar la invitación y como dijo Diana, vamos a estar pasando por ahí. Entonces sí, por favor, vamos a ir como a los 20 minutos, vamos a ir monitoreando a ver cómo ven para que no nos consuma el tiempo y poder cerrar el taller adecuadamente. Sí, de acuerdo. Podemos quedarnos nosotros como un grupo. Oh, Sí quedó, falta Estefanía y Gloria de que acepten la invitación. Ellas están en la sala 1. ok. Si no, voy a mover a Diana a la sala 3. Porque era la única que estaba en la sala. Quedaron 2 grupos, o sea, quedaron 3 salas. En la sala 1 está Estefanía y Gloria que no han aceptado la invitación, están por aquí. En la sala 2 están Diana y Liliana. Y en la sala 3 están Catalina, Diana y Paola. Perfecto. Voy a mandarles una imagen. Yo creo que aquí podríamos pausar tal vez la grabación. ¿no? A veces las ingenieras ganan esto y los ingenieros ganan esto y están haciendo la misma labor. Entonces, esto es como desde las cifras, desde los ejemplos, podemos mostrar justamente eso que llamamos techos de cristal, que es estas diferencias salariales o incluso ya entre carreras profesionales, ¿no? Que hay ciertos rangos salariales para ciertas carreras y hay otras que tienen sueldos que uno dice como, wow, no solamente por la incentivación desde lo económico, pero sí para visualmente también comprender a veces por qué pues hay ciertos lugares también de poder, porque pues si tienes mejor capacidad económica, bueno, esto tiene también otros significados. Y ya, bueno, pues como que en ese segundo ahí, eso ultimito, pues era más pensarnos justamente como ese, darle ese lugar y esa fuerza a esas profes que están en esos niveles de primaria y de Excelente. preescolar. Excelente, Paola, muchas gracias. Oye, Diana, si te parece entonces, después de esta reflexión que nos hizo Paola de sus trabajos que propusieron en su grupo, puedes pasar al PPT para que continuemos con esta reflexión y a ver si alguno de el otro grupo nos quisiera compartir. En la última fase que tenemos de este taller, ya para que no nos coma el tiempo, es precisamente organizamos algunas preguntas. Entonces, si alguna de ustedes quisiera, no sé si las tienes ahí, Dena, o las pongo yo. Ya les comparto, denme un Ah, ya. segundito. Y vamos acá, entonces A son la estas. fase 3. Entonces, son muchas, no esperamos, pero al ver cuáles les suena y cuáles gustaría compartirnos su reflexión, por ejemplo, está qué conceptos y perspectivas sobre género y STEM emergieron como los más significativos, qué desafíos se encontraron al intentar integrar las perspectivas de género en la investigación, cómo varía esta conceptualización según el contexto cultural,
¿Qué desafíos enfrentamos al intentar integrar la perspectiva de género en la investigación? ¿Cómo estas conceptualizaciones pueden influir en las políticas educativas y en la práctica docente? O cómo pueden las conceptualizaciones discutidas en la fase primera influir en la práctica. Entonces, algo que les haya resonado, algo que quisieran compartir con respecto a los desafíos, con respecto a las conceptualizaciones, a la integración de la perspectiva de género en lo que hacemos como docentes, como investigadoras. ¿Quién dijo yo? Pues mientras alguna se anima, yo creo que nosotras estábamos hablando con Liliana y con Gloria en nuestro grupo un poco de los desafíos al intentar integrar las perspectivas de género en la investigación, ¿no? Ellas trabajan, creo que es con segunda infancia y con niños. No sé si alguna se anime a contar todas las cosas tan chéveres que me estaban contando ahorita. O si quieren que, pues estábamos hablando un poco de esos desafíos que también plantea la lectura de cómo integrar ese contexto, ¿cierto? Y ese como, sí, como esas cosas que damos por sentadas en el aula y en las prácticas y cómo, digamos, el enfoque género y STEM puede, em, digamos, valirse de recursos como la literatura, ¿no? La experimentación desde el hogar, ¿no? No viendo el experimento como algo lejano, ¿no? O como algo de necesito todo esto, sino como en el día a día uno experimenta y cómo ese tipo de cosas se vuelven, digamos, ese medio para acercarse, ¿no? Desde STEM y desde género, también desde los roles. Ahorita estábamos hablando del rol del maestro, pero también del tema de las competencias socioemocionales desde la infancia, ¿no? Desde las, desde los 6, bueno, nuestro enfoque, nuestro grupo fue como desde los 6 a los 12 más o menos, porque Gloria trabaja con adolescentes y bueno, Liliana trabaja en un curso muy chévere para docentes enfocado en STEM y género, ¿no? En niños. Entonces yo creo que ahí surgieron, bueno, hablamos más cosas, pero eso es un poco el resumen. Yo Y creo que sabes que, hacia adelante. adelante, Giovanna. No, pero complementando lo que dice Dianis y la intervención que hizo el equipo anterior, también es un poquito ser más consciente de lo que hacemos, o sea, qué ejemplos mostramos, a qué invitados traemos. Muchas veces porque hay más ejemplos y de pronto es más fácil, pero como docentes pensar un poquito más y encontramos esa representación diferente en lo mismo. A lo que me refiero es, no sé, hay veces en el colegio queremos traer a una figura ingeniera a hablar con los niños o tenemos la feria de la ciencia, entonces vienen y hacen este tipo de cosas. Yo siempre en el colegio termino peleando un poco con las mamás porque, digamos, mis hijos son muy chiquitos, están en preescolar y en el jardín, pero cuando es el tema de la ciencia, entonces son todas las mamás, bueno, ¿qué peluca vas a llevar tú? Y, o sea, es como el que vaya más loco es el mejor. Y es como, no, oigan, yo soy científica y no quiero que mi hijo sienta que pues los que somos científicos nos vemos así. Y entonces me dicen, ay, Giovanna, es divertido, etcétera. Y realmente es entender un poco que la ciencia es fascinante en sí, no tenemos que disfrazarnos para hacerla divertida. Es ser un poco más estratégicos e ir más allá. Entonces me encantó lo que dijo el grupo anterior, un poco de buscar esos ejemplos y traer esas intervenciones que demuestren a las niñas y a los niños que hay representación de todos en todos los lados. Los llamados estereotipos, ¿no? Sí, 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 así es. Excelente. Y más que nada también que hacernos conscientes de que todos estamos aprendiendo. Todos estamos aprendiendo, investigadores, docentes, el rol que tengas, estamos aprendiendo de esto y estamos tratando de hacerlo mejor para incorporar todas las perspectivas necesarias para que todos se sientan involucrados, ¿no? Y tratar de crear dinámicas, estrategias que faciliten este acceso. A mí me gusta mucho el proyecto de la infancia, precisamente yo hago investigación, pero a niveles universitarios,
y ya estoy en un nivel en el que las poquitas mujeres que hay, bueno, ¿qué podemos hacer para retenerlas? Que no se nos desanimen y se vayan. Pero claro, siempre he pensado, es que el problema está desde etapas más tempranas, ¿no? Nunca me he metido en esas etapas, pero ahí es donde está el verdadero nicho, ¿no? Cómo influir dentro de las mentes de estos pequeñitos y pequeñitas para que no crezcan con esos estereotipos, no crezcan sesgados y que hagan lo que quieren hacer, ya sea ciencia o no ciencia, pero que lo hagan porque eso es lo que les gusta y se sienten capaces de hacerlo en cualquier disciplina. Diana, pues yo creo que pasamos a lo que sigue para ir cerrando y ahí Giovanna. Perfecto. Listo, cerramos ya, ¿cierto? ¿O Sí, algo más? yo creo que ya se nos pasó el tiempo un poquito. Perfecto. Entonces, parte de lo que vamos a hacer desde la coordinación de la mesa es leer todo lo que sucedió hoy, volver a oír eso que ocurrió en cada equipo un poquito, no tanto porque no tenemos grabaciones de los equipos, tenemos lo que ocurrió en el Miró, pero sí las grabaciones anteriores, hacer un resumen y enviárselos a todos. Como les dije, la idea es que esto lo construyamos juntos, ¿cierto? Entonces, lo que hará la coordinación es como un poco un resumen para que aquellos que no pudieron participar, entendemos que el horario de pronto no es conveniente para todo el mundo y agradecemos también si nos hacen saber eso, si tal vez nos dicen este horario no es ideal, proponemos este otro y así nos vamos acomodando a encontrar un horario en el que la mayoría de personas puedan participar y ver cuáles son los pasos a seguir de esto, compartirles la agenda que hemos planeado ya para el año también para ver a qué eventos pueden participar. Todo esto es flexible. Si ustedes creen, nos encantaría oír un poco más sobre esto, nos encantaría aprender esto y también dejaremos en esas reuniones un espacio para que presenten sus trabajos, presenten sus fundaciones, presenten intereses de investigación. Es la única manera que realmente nos podemos conocer. ¿Sí? Exploren ese Padlet. Nosotros veremos cómo estamos tratando con Diana, Mónica y Juliet ver si podemos abrir un Instagram nuestro que un poquito pueda sacar, como visibilizar a cada uno de ustedes las iniciativas y lo que hacen, ¿cierto? Para que no sea, pues de pronto la gente leerá el Padlet, pero no todo el mundo lo hará, entonces que salga alguien, esta es mi fundación, pero les haremos como unas preguntas, ¿cómo puedo participar aquí? ¿Quién participa aquí? ¿Qué necesito? Recursos o personas, como para que sea mucho más activo y que todo pueda funcionar articulándonos de una mejor manera. El ejercicio que hicimos hoy, extraordinario y sobre todo porque se alinea un poco a lo que está haciendo la red completa, que está, pues la red con todas las mesas, que quiere ver esos proyectos que patrocina la red de alguna manera o financia, cómo se evalúa la investigación ahí. Y nos parece importante que haya un cuestionamiento sobre inclusión, sobre equidad, sobre diversidad dentro de las diferentes disciplinas. Mencionaban un poquito ahorita, pues sí, soy profesora de física o de matemáticas y no entiendo bien cómo la relación entre esto y lo otro, pero por lo menos hacer un cuestionamiento ético a veces es importante, creo yo, una reflexión y quién quita que de pronto al hacer la reflexión vemos que sí podemos hacer las cosas diferentes, ¿cierto? Entonces, muchísimas gracias. No sé, Moni y Diani, si quieran decir algo final Pues o quería alguien más. compartirles, en el chat les compartimos un link a un formulario, digamos, final. La idea de este formulario, creo que acá lo están viendo, ¿cierto? Es un poco conocer, pues saber cómo de qué mesa vienen, cuál es su país, bueno, el de residencia, pero si han considerado la temática de género en su práctica, ¿cierto? Aquí hablamos de algunos casos puntuales, pero seguramente ustedes lo han trabajado mucho más. Y pues cómo ha sido esa experiencia, qué estrategias han utilizado, como que nos interesa mucho saber cómo se está construyendo esas perspectivas de género en la red y pues en general como en los espacios de educación. em, y digamos, cómo abordan esas diversidades, qué métodos han utilizado. Yo creo que también estos espacios son muy chéveres como para contrastar esas metodologías y esas herramientas, ¿cierto? Que nos pueden servir a otros en nuestras prácticas. Entonces, les agradeceríamos un montón si nos ayudan pues llenando este formulario. No sé si Moni tenga algo más que No, decir. nada más agradecerles la proactividad y todas las propuestas tan bonitas que hicieron
y me dio mucho gusto ver por ahí que ya se hicieron contactos ahí 2 personas. No, a ti, Gloria, dice Gloria que agradece ahí. Creo que una de las intenciones precisamente, ahorita entré yo en un grupo y decía una de las integrantes, no, es que yo no sé cómo podría hacerlo, si mi grupo es demasiado específico, ¿qué podría proponer? Y entonces otra persona ahí dijo, oye, pero yo trabajo con esto. Entonces, ampliar esa mirada y ver que hay formas de integrarse y de colaborar, porque lo que yo no sé, pues lo puede saber la otra persona. Entonces, estos espacios nos permiten precisamente como ampliar, abrir esta mente, como dice aquí Gloria, ¿no? Ampliar la mirada para una mejor educación. Entonces, muy, muy contenta y muy agradecida de su participación. Y bueno, eso por mi parte. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a todas. Porfa, siéntanse en la libertad de escribirnos si hay algo que les gustaría que hiciéramos desde esta mesa, ¿cierto? Porque tratamos de ser lo más como general e inclusivo posible, pero de pronto hay unas temáticas que a alguien le interesa muchísimo y para nosotros se nos facilita o crear un taller o invitar a alguien o lo que consideren. Digamos, parte de lo que vamos a hacer también es entrevistar a los coordinadores de las otras mesas y entender cómo han visto ellos la perspectiva de género dentro de sus mesas. Y es posible que algunos ni siquiera lo hayan reflexionado. Entonces, como todo esto son datos, ¿cierto? Pero cualquier cosa que se les ocurran o quisieran que hiciéramos desde la mesa, por favor, no duden en hacérnoslo saber. Sí, también hay complementando súper rápido posibles colaboraciones, proyectos en los que estén trabajando y les interese pues que colaboremos, que hablemos, socialicemos. Súper bienvenidos. Creo que ahí en el Padlet, como ya dijo Joa, quedan todos nuestros contactos. En la invitación también estaba, nosotros se las enviamos desde nuestros correos, entonces quedamos súper atentos y de nuevo muchas gracias a todas. Eh, una pregunta, Diana. Tú estás, bueno, digamos, yo estoy acá en Colombia. A mí sí me gustaría, no sé quién, digamos, en esta parte, quién me puede asesorar desde la parte de medio ambiente, de cambio climático, Mándame, el si me trabajo con esto. mandas Ajá. ¿Que trabaja con qué, perdón? O sea, trabajar STEM para el cambio climático. Ok, hay una mesa específica de esa temática. Entonces, si me envías un correo, te lo voy a escribir aquí en mi correo, yo te pongo en contacto con el coordinador de esa mesa que tiene pues todos los miembros de la mesa y te puede invitar a las reuniones de esa mesa. Pero digamos, Mónica que está aquí también trabaja en esa temática. Entonces, también te comparto el correo de Mónica con eso. Yo también trabajo en esa temática. Yo soy profesora en el área de biodiseño. Entonces, combino pensamiento de diseño con herramientas que vienen de las ciencias biológicas, biotecnologías, inclusive ya me he salido un poco de la biología y me voy más a la ciencia en general, para abordar los retos que trae, las consecuencias que trae el cambio climático. Entonces, conmigo también podrías conversar, pero te puedo unir con toda esta mesa que se encarga específicamente de ese tema de cambio climático. Ok, vale, te agradezco. Súper, pero mándame un correo, por favor. Sí, ya te lo escribo acá por el chat. Listo, listo. G menos Danís. Y el de Mónica también está ahí, mónica.quesada. Listo. Pues ¿Alguien más? nos llegó la hora. ¿Alguien más que quisiera decir algo? Catalina Malana. Si no, para despedirnos. Sí. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima y gracias por todo. Que estén muy bien. Chao, chao. Muchas gracias, gracias por todo. Gracias a ti, Catalina.